Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Para quienes no me conocen, soy Felipe, pero pueden llamarme Pipelo. Como lo han visto en la miniatura o en el título, hoy vamos a hablar de mi setup gamer, cómo lo tengo configurado y realmente también contarles un poquito de mí porque se relaciona directamente con esta temática, ya que es debido también a mi profesión que he podido armarme en dispositivos bastante poderosos como por ejemplo mi computadora, entre micrófonos, cámaras, etcétera, que utilizo también para mis transmisiones. Y debido a mi profesión nos encontramos ahora mismo. Este espacio es un estudio de grabación que también uso claramente para jugar y para transmitir y para hacer videos. Bueno chicos, como les acababa de decir, estamos en el estudio de grabación que también es mi espacio gamer y acá es donde se hace el ingeniero, que en este caso soy yo o el productor, y aquí en este espacio que ven acá es donde se hace el músico allá y pues graba para yo tenerlo acá registrado, digamos, en el computador. Por acá tenemos pedales de guitarra, como les dije soy guitarrista, aquí está mi consentida, no se ve casi porque está oscura esa parte del estudio, es una Telecaster. Bueno chicos, como ya lo vieron, soy usuario de Xbox, ya que amo Microsoft, soy anti-Apple a morir y mi consola es una Xbox Series X y díganme si este no es el sonido más placentero que han escuchado en sus vidas. Oh, es la gloria, señores, la gloria. Es muy sencillo, este Xbox mantiene acá en el estudio, como les dije, acá mantengo jugando, entonces lo único que tengo que hacer es pasarme acá al monitor principal, que ya vamos a ver cuál es el monitor que tengo, y darle al input el HDMI 1 y automáticamente tenemos pues el video de nuestro Xbox. Selecciono mi usuario y bueno, no sé si algunos lo saben, yo soy diablero a morir, o sea, juegos de la saga, soy diablero a morir y juego juegos de la saga de Diablo de Blizzard. Por eso el canal mío está principalmente enfocado en Diablo 4. Mira, puedo jugar Diablo 2 acá de lo lindo, en consola, con control, que no tiene precio. Ahí está. Y bueno, hablando del monitor, el monitor es un LG 34GL750B. Es un monitor IPS que corre a 144 Hz. Y pues como saben, el IPS es el mejor panel de todos. Habrían algunos que dirán que son mejores otros paneles porque son más rápidos, pero realmente este es el que te da una mejor calidad en cuanto a la calidad de colores. Y también se encuentran en hercios realmente rápidos. Por ejemplo, este es un ultra wide, es una relación de aspecto de 21 novenos y corre en 144 Hz, que al fin y al cabo viene siendo una buena relación de frames por segundo o FPS, porque las tarjetas de video en estas resoluciones ya empiezan a sentir un poco más el peso. Digamos, cuando es 1920 por 1080 la pueden correr con más facilidad, pero a más resolución las tarjetas de video tienden a tener pues más problemas en la renderización de los juegos y demás. Entonces realmente es un panel con una buena cantidad de hercios para la relación de aspecto que ofrece. Y bueno, ya que estamos hablando de monitores, les presento a este otro compañerito, que es el monitor secundario. También es un LG IPS, es una menor cantidad de hercios, son 75, pero igual el panel es bastante bueno. Acá realmente lo utilizo es como para ver el chat cuando hago transmisiones, un monitor secundario para cuando hago producciones, tener acá el mixer, o bueno, le doy varias utilidades realmente a este monitor, entonces no nos vamos a centrar mucho en eso. Lo cool es que tú puedes separarlo a la distancia que quieras, porque tenemos una base, que no sé si se alcanza a ver allí al fondo. Bueno, si no ahorita se las muestro. Una base que se puede graduar hacia arriba, hacia abajo, es bastante flexible. Y voy a hacer un paneíto acá para que se den cuenta cómo queda. Ahí. ¿Sí? Queda una configuración bastante cool porque como es un monitor ultra wide con otro que tampoco es pequeño, te da la visión perfecta para lo que quieras hacer. Bueno gente, pasando a los periféricos porque ya sé que hay varios ansiosos porque vieron por ahí un mouse bastante curiosete y es este de acá. Déjame acomodo la cámara. Este mouse es una maravilla, me cambió la vida. Es un mouse marca Glorious, es demasiado liviano. Como se dan cuenta, la carcasa tiene unas oberturas y realmente
hace que sea muy ligero. No sé si puedan notarlo, como en el, o sea, no es un mouse pesado, te hace descansar muchísimo la mano, los clics son súper suaves. Se utiliza mucho para shooters y realmente juegos que requieren mucha velocidad de acción. Tiene un DPIs bastante altos también. Yo lo utilizo para jugar Diablo, no es tan necesario para jugar este tipo de juegos, pero igual es una maravilla, es una joya. Asumiendo también de que paso un montón de horas en el computador por la producción musical, entonces mis manos se encuentran a todo momento sin dolor alguno, que es bastante importante. Hay un accesorio bastante curioso también del mouse, que se los quiero mostrar, que es este. Algunos dirán, es una pendejada, pero no, es bastante interesante. Y este cosito lo que hace es, déjame alumbro mejor, este cosito lo que hace es que tiene el cable y cuando tú lo jalas hay como un resortico, mira. Eso hace que no se detenga, digamos, el mouse abruptamente, ¿sí? Es bastante suave. Uy, quedé acá súper grande. Bueno, está cool. Bueno, vamos acá, seriedad. Seguimos con el teclado, que el teclado es un HyperX. Acá lo tenemos. También es un teclado bastante cool, es un teclado mecánico. Tiene teclas bastante altas, es lo único que no me gusta de este teclado. No sé si lo alcancen a ver. Déjame lo acerco un poco más. Sí, se van a dar cuenta ustedes ahí que es un teclado con teclas muy altas. Eso es lo único que no me gusta. Pero de resto es una genialidad, tiene una velocidad de acción brutal. La sensación de escribir en él es una maravilla. A ver, déjame les muestro. Como se dan cuenta, tiene el sonido pues particular de un teclado mecánico y me siento bastante contento con él también. Esto es súper importante. No vayan a pensar cosas raras. Es una almohadilla para las muñecas, que también yo me obsesiono mucho con el tema de la comodidad cuando estoy en el compu, y esto está bastante bien para evitar cualquier tipo de flexión que pueda hacerte doler las muñecas. Cuídense las muñecas gamers, que es importantísimo. Tantas horas en el computador, después les cobran factura. Bueno, señores, pasando a uno de los platos fuertes del setup, vamos a ver los computadores. Tenemos dos, uno que es portátil, que es una bestia, ya lo vamos a ver, pero vamos a empezar por este que es el computador de sobremesa o el de escritorio. A ver, tenemos acá una tarjeta de video que es una 3060 Ti, suficiente para los juegos que nosotros jugamos, como Diablo. Y tenemos esas 4 señoritas rojas que hay allá, que son las memorias RAM, un total de 128 GB de RAM, así como lo escuchan, señores. Esto debido pues a que la producción musical demanda muchísima RAM para los proyectos, entonces es normal que los computadores de producción tengan una RAM tan alta, por lo cual nos viene genial en el gaming. Tenemos 3 ventiladores disipando el calor del procesador. Ese disipador es un Cooler Master. Y el procesador también es una bestia, es un AMD 5950X, se calienta un poquitín y por eso hay que tenerlo bien refrigerado, pero de resto lo que tiene que ver con el rendimiento es una bestialidad. A mí este computador nunca se me ha quedado referente a algún juego o alguna tarea de producción como edición de video, de producción de audio, etc. Por lo cual es una bestia. Bueno, y no me quiero ir sin presentarles a una amiga que tenemos acá en el estudio que le da un aspecto bastante natural y es bastante bonita. Bueno, pasamos a la laptop o computador portátil y lo que tenemos acá es un MSI GS76 Stealth, es una serie gaming de MSI y es un computador una maravilla. Acá, como se pueden dar cuenta, es perfecto, súper delgado, tiene una 3070, una GeForce 3070, lo cual también sirve para correr cualquier tipo de juego. Y como se dan cuenta, el diseño es simplemente espectacular. Sí, bastante delgado para lo que nos ofrece. Tiene un Core i9, sí, que también es una bestialidad, y una tarjeta 3070. Con eso podemos correr cualquier juego hoy en día. Bueno, chicos, no me podía olvidar de esto.
Es un accesorio bastante simple, no es tan costoso, pero nos permite poder disfrutar del gaming en móviles. A mí me gustaba mucho jugar con mi celular anteriormente, de hecho juego Diablo 1 en mi celular todavía. Y estos controles son bastante interesantes, simplemente pones tu móvil ahí, también tiene emuladores para Game Boy, PSP, PlayStation 1, Nintendo 64, en el móvil. Podemos disfrutar de estos clásicos acá, lo cual es un datazo para los que no lo sabían, entonces les recomiendo hacerse de uno. Este es un modelo de la marca iPEGA y bueno, supongo que se conseguirá en muchos de los países de Latinoamérica y en España seguro que sí. Acá se los muestro. Tiene una manera de graduarlo para poner tabletas o celulares. Bueno chicos, hay algo de lo que no hemos hablado, que son estos señores, los monitores o parlantes del estudio, que obviamente nos dan una fidelidad de audio tremenda. Se trata de los Focal Alpha 50, son de 5 pulgadas los conos y dan una calidad de audio excelente, definición absoluta. Como se dan cuenta, pues los tenemos en un estudio de grabación, saquen ustedes sus conclusiones, para lo cual pues cualquier videojuego que jugamos acá en este setup realmente tenemos un sonido de altísima fidelidad. Y eso me lleva a otra cosa, que es presentarles esta señora que hay acá. Se llama interfaz de audio. Para los que no saben qué es una interfaz de audio, tú conectas eso al computador a través de USB y lo que hace ese aparato es codificar, llamémoslo así, el audio para que pueda reproducirse de manera perfecta en los altavoces y en los audífonos. Ahí también se conectan micrófonos, por ejemplo, que no les he mostrado a este otro señor acá, que es donde pues yo hablo para realizar las transmisiones, para grabar los videos de YouTube. Y los audífonos son unos Beyer Dynamic que también son bastante buenos. Son los 880 Pro. Hey chicos, nos falta hablar de una cosa importantísima. Y es ni más ni menos que esta señorita, la silla. Yo creo que yo paso más de 12 horas sentado todos los días. Y esta silla me ha cambiado la vida. Es una silla Berta Gear, es la marca, pero es extremadamente cómoda, te guarda la postura de una manera impresionante y puedes viciar todo el tiempo que quieras sin cansarte y no te vas a poder parar de esa silla. Es una locura, se reclina casi como si estuvieras acostado también, sirve para ver pelis aquí y es una maravilla. Bueno chicos, realmente puedo seguir mostrándoles gadgets, accesorios y muchas cosas que tengo en el estudio y en el setup gamer exclusivamente, pero no quiero que se haga más largo este video, entonces para no darles más vueltas, te agradezco mucho que te hayas quedado hasta acá. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Recuerda que si te interesa contenido sobre Diablo 4 y juegos ARPGs, este es el lugar para ti. Así que regálame un like y por favor un comentario de qué opinas de mi setup, cuál es tu setup, cuáles son los equipos que tú quisieras llegar a tener. Nuevamente gracias por quedarte hasta este momento del video. Recuerda compartir tus comentarios y chaito.